Cada día hay nuevos misterios que necesitan ser resueltos, desde casos de personas desaparecidas hasta fenómenos científicos inexplicables. Con la investigación de estos nuevos misterios aún en curso, es posible que pronto se encuentren algunas respuestas. Número 10. Durante semanas, los residentes de algunas zonas de Cincinnati no podían dormir por las noches debido a un ruido extraño e inexplicable. Aunque se propusieron muchas posibles explicaciones para el ruido, la causa exacta seguía sin confirmarse. No está claro cuándo exactamente comenzó el ruido. Las autoridades locales recibieron numerosas llamadas sobre la molestia durante diciembre, pero la categoría de reporte era demasiado vaga para precisar cuándo comenzó el ruido específico. Pero para la Navidad de 2025, los residentes ya reportaban que habían estado soportando el ruido durante semanas. El ruido se escuchaba principalmente en la zona norte, en las zonas de Clifton y Camp Washington, y se describía como oscilante y preocupante. Al principio, muchos residentes creían que era algún tipo de sirena. El condado de Hamilton tiene un sistema de sirenas de advertencia al aire libre que se prueba al inicio de cada mes. Algunas personas se preocuparon de que el ruido fuera una advertencia sobre un tornado o una falla en el sistema de sirenas, pero pronto quedó claro que no era ninguno de esos casos. Otros describieron el ruido como el de un soplador de algún tipo, pero increíblemente fuerte. Era imposible identificar de qué dirección venía. El ruido se podía escuchar en varios momentos durante el día, pero parecía ser más fuerte por la noche. Interrumpía el sueño de las personas y ponía nerviosos a los animales domésticos. Muchos residentes afirmaron que esto era un problema de calidad de vida. No estaban durmiendo lo que necesitaban y el sonido les producía ansiedad. El hecho de que nadie supiera de dónde venía solo empeoraba las cosas. Otros no creían que los ruidos misteriosos fueran tan graves. Cincinnati es una ciudad ruidosa y ya se habían acostumbrado a otros ruidos extraños y perturbadores en el pasado. Este era nuevo, pero algunos descubrieron que podían hacer que pasara rápidamente a segundo plano. Aquellos a quienes les molestaba el ruido lo mencionaron en las reuniones de la ciudad. Se apartó dinero para un estudio acústico con el fin de tratar de llegar al fondo del misterio. Mientras los funcionarios trabajaban en poner en marcha el estudio, la gente recurrió a las redes sociales para compartir sus teorías sobre el ruido. Algunas eran más extravagantes, como teorías sobre yetis u otras criaturas críptidas. Otros teorizaron que los sonidos eran las trompetas que supuestamente anuncian el inicio del apocalipsis bíblico. Teorías más realistas sugerían que pudo haber sido causado por una planta de reciclaje local, que era nueva en la zona. Otra teoría era que tenía algo que ver con el patio de trenes y una locomotora en particular que había ahí. Una fuente anónima contactó a un medio de noticias local con la grabación del ruido que él creía que era el sonido misterioso. Provenía de una locomotora de maniobras antigua llamada CSXT 8431. La locomotora necesitaba reparaciones y el personal del patio ferroviario ya estaba al tanto del problema desde hace un tiempo. Nunca salió del patio ferroviario, pero se usaba para empujar y jalar vagones de tren. Un funcionario del patio ferroviario afirmó que no conocía ninguna evidencia que relacionara una locomotora específica con el ruido misterioso y también señaló que las locomotoras no se dejaban encendidas por periodos prolongados de tiempo. Fuera cual fuera la fuente del ruido, se instó a los habitantes locales a llamar al 311, la línea de no emergencias de Cincinnati, si volvían a escuchar el sonido misterioso. Número 9. La académica brasileña Victoria Barreto estaba en el Reino Unido para ayudar a una amiga con el proyecto de investigación. Pero solo unos días después de que comenzaran a pasar tiempo juntas, desapareció sin dejar rastro en un extraño caso de desaparición. Victoria fue vista por última vez poco después de la medianoche del 4 de marzo de 2026. Aproximadamente un mes antes, había llegado al Reino Unido para reunirse con una amiga, Lilian Silva, una profesora en la Universidad de Essex. Durante el primer mes de su estadía, Lilian estaba de viaje en Brasil, así que pasó el tiempo con otra amiga en Londres. El 1 de marzo viajó a Southend-on-Sea, donde vivía Lilian. Al día siguiente, pasaron tiempo juntos en la universidad, que estaba aproximadamente a 1 hora en auto de la casa de Lilian. Cuando Lilian estaba enseñando, Victoria pasaba su tiempo en la biblioteca trabajando en el proyecto. Según Lilian, se suponía que debían seguir la misma rutina todos los días, pero notó que había algo extraño en su amiga. Victoria tuvo una noche inquieta, despertándose muchas veces. Por la mañana, estaba mucho más callada de lo habitual. Lilian le dijo a los medios que su amiga nunca había estado interesada en lo esotérico, pero comentó que iba a haber un eclipse, lo cual era bueno para los nuevos comienzos.
También le contó a los medios brasileños sobre una extraña llamada telefónica en la que escuchó a Vitória hablando con su madre y decía que creía que los 4 jinetes del apocalipsis la estaban persiguiendo y que necesitaba atravesar algún tipo de portal. A pesar del comportamiento extraño, Vitória y Lilian fueron a la universidad como lo habían planeado al día siguiente. Se encontraron a la hora del almuerzo y luego tenían planes de verse a las 4:45 p.m. Pero Vitória nunca llegaría a la reunión. En cambio, tomó un autobús a Breitlingsea, un pueblo costero en la dirección opuesta a la casa de Lilian. Vitória fue captada por una cámara del timbre en la zona alrededor de las 2:30 p.m. Una cámara de seguridad privada la captó cerca una hora después. Sus siguientes movimientos conocidos fueron alrededor de la medianoche, cuando alguien que la policía cree que era Vitória fue captada por una cámara saltando una cerca en un astillero. Poco después, un bote fue desamarrado y se alejó de los muelles. Más tarde, el bote sería encontrado vacío y faltaba un chaleco salvavidas. No había señales de Vitória ni de sus pertenencias en el vehículo, pero su bolso fue encontrado cerca del astillero. Vitória fue reportada como desaparecida al día siguiente cuando nadie pudo contactarla. Su prometido y su madre ya estaban en camino al Reino Unido. Según el prometido, ella le había pedido que viniera antes de desaparecer y él decidió traer a su madre con él. Las búsquedas en el área donde Vitória fue vista por última vez dieron con su bolsa blanca y su computadora portátil, pero su mochila azul y otros dispositivos electrónicos seguían desaparecidos. Su familia encontró una comunidad muy acogedora en Southend-on-Sea que se ha unido al esfuerzo para localizar a esta mujer desaparecida. Su familia pidió que se coloquen banderas de Brasil en las ventanas para mostrarle a Vitória que tiene apoyo y que puede acudir a alguien por ayuda si está en alguna situación de angustia. Se describe a Vitória como de complexión y estatura media, con cabello largo y castaño. Y se pide a cualquier persona que tenga información sobre este caso que se comunique con la policía al 999, citando el incidente 622 del 4 de marzo. Número 8. Con el rover Curiosity enviando constantemente información sobre Marte, nuestro entendimiento del planeta vecino más cercano está cambiando y evolucionando constantemente. Pero eso también significa que a menudo se descubren nuevos misterios a medida que se revela la verdad sobre la compleja historia de Marte. Hace más de una década, el rover Curiosity descubrió por primera vez hidrocarburos enterrados en sedimentos que alguna vez estuvieron en el fondo de un antiguo lecho de lago. Fue un gran descubrimiento para los científicos, especialmente para aquellos que buscan señales de vida antigua en Marte. Los hidrocarburos son cadenas de átomos de hidrógeno y carbono. La más simple de estas moléculas es el metano, pero las cadenas pueden volverse extremadamente largas a medida que se les agregan más y más átomos. Los hidrocarburos constituyen una gran parte de lo que se conoce como química orgánica. Las moléculas en sí no están vivas, pero son producidas por la vida en la Tierra y son necesarias para que muchas formas de vida sobrevivan. Los científicos que buscan vida extraterrestre creen que gases como el metano y los hidrocarburos podrían ser las primeras señales de vida en otro planeta o luna. Pero el equipo que descubrió los hidrocarburos en Marte fue inicialmente cauteloso. Existen formas en que estas moléculas pueden producirse sin necesidad de vida. Sin otras señales de vida en el Marte antiguo, no podían usar esto como la única evidencia. El rover de Marte continuó recolectando datos y rocas de la superficie de Marte. A medida que se lograban avances tecnológicos en la Tierra, se diseñaron nuevos experimentos para intentar obtener más información de estas rocas antiguas. En 2025, uno de estos experimentos reveló información nueva e interesante. El rover Curiosity calentó lutita de un antiguo lecho del lago marciano. A medida que la roca se calentaba, los hidrocarburos en su interior liberaban gases que luego pueden ser analizados por los científicos. Descubrieron que la roca contenía los hidrocarburos más largos que se habían encontrado hasta ahora en Marte. Estas moléculas contenían cadenas de 10, 11 y 12 átomos de carbono. Las moléculas están ligadas a ácidos grasos que podrían ayudar a formar membranas celulares, aunque todavía pueden ser producidas por procesos químicos no biológicos. El descubrimiento fue significativo, pero mientras los científicos en la Tierra seguían trabajando con los resultados de laboratorio, descubrieron información aún más sorprendente. Los hidrocarburos de cadena larga aparecieron en aproximadamente 30 a 50 partes por 1000 millones dentro de la muestra de roca. Esto puede no parecer mucho, pero esto era todo lo que quedaba después de millones de años de bombardeo por radiación. Los hidrocarburos se descomponen por la radiación ionizante, que destruye los enlaces entre los átomos. Con la atmósfera débil de Marte, había poco que protegiera a las moléculas de esta radiación.
El hecho de que incluso esta cantidad sobreviviera a millones de años de bombardeo sugería que los hidrocarburos de cadena larga alguna vez habían sido más abundantes en la superficie del planeta. Según cálculos científicos publicados a principios de 2026, la roca pudo haber contenido entre 120 y 7.700 partes por millón de estas moléculas. Es difícil determinar el número exacto, la profundidad a la que la roca estuvo enterrada y qué otras cosas pudieron haberla protegido en el pasado cambian la forma en que los hidrocarburos se descomponen. Pero estaba claro que los hidrocarburos probablemente eran varios órdenes de magnitud más abundantes en el Marte antiguo. Esta nueva información reveló algo crucial sobre de dónde podría haber venido. En el pasado, los científicos habían sugerido que los hidrocarburos marcianos pudieron haber llegado al planeta a través de meteoritos, pero ahora los científicos sabían que la cantidad de hidrocarburos era demasiado alta para que este fuera el caso. La mayoría de las otras fuentes no vivas conocidas de estas moléculas también fueron descartadas. Aún era posible que algún tipo de química con agua caliente fuera responsable de la abundancia de las misteriosas moléculas. Pero cada vez es más probable que la vida o alguna química misteriosa y nueva que nunca se ha visto antes esté escondida en algún lugar del antiguo pasado de Marte. Número 7. Los bots han sido parte de Internet casi desde que existe Internet. Los sistemas automatizados ofrecen una variedad de funciones, desde experimentos científicos hasta propósitos más nefastos. Por lo general, no pasa mucho tiempo antes de que el dueño de un sitio web se dé cuenta del propósito de un bot, pero una reciente ola de tráfico de bots es mucho más misteriosa que cualquier cosa que se haya visto antes. La ola de bots comenzó en algún momento de 2025. Los dueños de sitios web personales notaron un extraño aumento en el tráfico que no se podía explicar. El nuevo tráfico superaba por mucho cualquier cosa que los sitios web hubieran visto antes, y al principio, mucha gente pensó que sus sitios finalmente estaban despegando. Sin embargo, cuando revisaron los datos, descubrieron que todo el nuevo tráfico parecía provenir de una sola ciudad en China. Lanzhou se encuentra en el centro geográfico del territorio chino y es una de las ciudades más grandes del noroeste del país. Alguna vez fue un punto de parada importante en la ruta de la seda y hoy en día es más conocida por su manufactura y productos farmacéuticos. La mayoría de los sitios web no tenían ninguna conexión con China, así que el hecho de que pareciera que recibían tanta atención de esta ciudad en particular era inusual. Pero al analizar más a fondo las estadísticas, se confirmó que esto no era solo un extraño aumento de popularidad. Las nuevas visitas chinas permanecían en la página web un promedio de 0 segundos. No se desplazaban, no hacían clic en ningún enlace y no interactuaban con el sitio web de ninguna manera. Definitivamente eran bots, pero el propósito detrás de estos sistemas extraños era más difícil de determinar. Tampoco eran solo los sitios web personales los que estaban siendo atacados por la ola de bots. Sitios web asociados con el gobierno de Estados Unidos e incluso sitios web del clima estaban entre los que habían sido afectados. En los últimos años, cada vez más sitios han visto bots asociados con rastreadores de IA. Estos bots toman contenido para alimentar algoritmos de aprendizaje de IA, y normalmente los bots se identifican como tales cuando acceden a un sitio web. Solo después de que un sitio web les ha prohibido el acceso es cuando ocultan su propósito. Estos bots, al parecer, han ocultado su propósito desde el principio. Tampoco parece haber una razón por la cual habría un aumento repentino en la cantidad de rastreadores de IA en uso. El aumento es tan extremo que algunos sitios han tenido que comprar más ancho de banda para mantenerse estables para los visitantes reales del sitio. ¿De dónde proviene realmente el tráfico también es un misterio? Lanzhou no es conocida por sus centros de datos e informática, y algunos expertos creen que los bots en realidad pueden no originarse ahí. Expertos en tecnología han afirmado que esto podría ser simplemente la mejor estimación de Google basada en la información geográfica que tiene. Esto también podría tener algo que ver con la ubicación de Lanzhou cerca del centro geográfico de China. Lo que los expertos han determinado es que todo el tráfico se enruta a través de Singapur. También han descubierto que los bots pasaron por servidores asociados con Tencent, Alibaba y Huawei. Por el momento, los bots no parecen estar causando ningún daño. El problema principal es que el tráfico está alterando las estadísticas del sitio, lo cual es especialmente problemático para quienes ganan dinero a través de anuncios. El hecho de que el tráfico de bots represente una parte tan grande de la audiencia de un sitio hace que los anunciantes descarten el sitio como un buen lugar para invertir en publicidad. Por ahora, los administradores del sitio han estado utilizando herramientas para bloquear el acceso de los bots, incluyendo limitar qué direcciones IP y sistemas operativos pueden ver sus sitios.
Pero a menos que se determine el origen de los bots, esto probablemente solo sea una solución temporal. Número 6. Nicole Nikki Winder dejó su lugar de trabajo en una comunidad rural del condado de Brazos hace más de un mes. Ninguno de sus amigos o familiares tenía idea de que esa sería la última vez que la verían antes de que desapareciera sin dejar rastro. Alrededor de las 4 p.m. del 25 de febrero de 2026, la policía y los bomberos fueron llamados a una plataforma petrolera en FM 974 justo al norte de la carretera 21. Se había visto una camioneta Chevy blanca incendiándose al costado del camino. Cuando llegaron los bomberos, supieron de inmediato que esto había sido un incendio provocado. Alguien había incendiado esta camioneta casi nueva y también había comenzado poco tiempo antes de que se hiciera la llamada. La policía comenzó su investigación tratando de localizar a los dueños del vehículo. Estaba registrada a nombre de Nikki Winder, una madre de 2 hijos que era muy querida en la comunidad. Pero pronto se dieron cuenta de que nadie sabía dónde estaba Nikki. La última vez que vieron a Nikki fue en una residencia en Bryan, aproximadamente a 2 millas de donde se encontró su auto. Ella trabajaba en el cuidado a domicilio y realizaba su trabajo diario sin ninguna señal de que algo estuviera mal. Salió de la casa aproximadamente a las 3 p.m., justo una hora antes de que se hiciera la llamada sobre su auto. Eso dejó a la policía con un margen de solo una hora en la que algo alteró la rutina habitual de Nikki. Parecía probable que lo que le pasó a Nikki había ocurrido rápidamente. Nikki no desapareció en un área muy poblada. Bryan era la ciudad más cercana a donde se encontró su auto. El área alrededor de donde se localizó el vehículo era rural y en su mayoría tierras de cultivo. No era un lugar con mucho tráfico, lo que hacía poco probable que alguien se hubiera topado con el incendio poco después de que comenzara. Al principio de la investigación, la policía anunció que estaban preocupados por la seguridad de Nikki y emitieron una alerta Clear a través del sistema Alerta Amber. Equipos de búsqueda aérea y terrestre comenzaron la operación de búsqueda alrededor de donde se encontró el auto de Nikki. Se trajeron unidades caninas para ayudar con la investigación, pero no se pudo encontrar ningún rastro de la mujer desaparecida. La policía pidió que cualquier persona que tuviera cámaras de casa o grabaciones de cámaras de seguridad se presentara para ayudar en la investigación. Poco más de 2 semanas después de la desaparición de Nikki, la policía emitió una actualización. Las cámaras de seguridad captaron una imagen del auto de Nikki en la zona de FM 974 en algún momento durante la hora entre la última vez que la vieron y cuando se encontró el vehículo. Desafortunadamente, las imágenes no eran lo suficientemente claras como para asegurar que Nikki era la persona que conducía. La misma grabación de seguridad también captó la imagen de un vehículo todoterreno en ese mismo periodo de tiempo. La policía no pudo decir si este vehículo tenía algo que ver con la desaparición de Nikki, pero estaban buscando identificar quién era el conductor con la esperanza de que pudiera ayudar en la investigación. Desde entonces, ha habido algunas actualizaciones en la investigación, pero la comunidad se ha unido para apoyar a Nikki y los esfuerzos de búsqueda. Se describe a Nikki como una persona de 1.70 metros de altura y 59 kilos de peso. Ella tiene el cabello rubio y ojos verdes. Su vehículo era una camioneta Chevrolet blanca modelo 2025 con rines negros. Cualquier persona con información debe comunicarse con la oficina del sheriff del condado de Brazos al 79361-4900 o con la policía local. Crime Stoppers del condado de Brazos ha ofrecido una recompensa por información que lleve a resolver el caso y a que la familia de Nikki obtenga las respuestas que merece. Número 5. Los habitantes de la comunidad de Fizzle, cerca de Embor, Senegal, hicieron un descubrimiento espeluznante al costado del camino a principios de marzo. El cuerpo de un burro estaba rodeado por los restos de 24 buitres y un cuervo, y era evidente que el animal no había perdido la vida de manera natural. La policía pudo localizar al dueño del burro, quien vivía en la aldea cercana. Según el dueño, su sobrino había sacado al animal junto con otro burro para jalar una carreta a una aldea vecina, y el burro ya había estado enfermo desde antes de que comenzara el viaje. En el camino, llegó un momento en que el animal ya no pudo jalar la carreta y el conductor decidió dejar al burro a un lado del camino y continuar el resto del viaje solo con el otro animal. Regresó más tarde para recoger al burro, pero seguía demasiado enfermo para moverse. Y al día siguiente, seguía vivo pero no podían moverlo. El conductor afirmó que había regresado a su casa para regar su jardín y que cuando volvió, el burro ya no estaba vivo. Pasaron otros 2 días antes de que la policía y los trabajadores de sanidad llegaran al lugar. El burro ahora estaba rodeado por docenas de aves que aparentemente habían estado tratando de alimentarse del cadáver.
Era imposible determinar exactamente qué había causado la muerte del burro, pero la policía creía que probablemente el animal había sido envenenado. Eso explicaría por qué las aves carroñeras también habían perdido la vida después de consumir el cuerpo. Pero esto no explicaba por qué muchas de las aves no tenían cabeza. Las cabezas claramente habían sido removidas con herramientas. El resto de los cuerpos también había quedado intacto, lo que hacía obvio que esto no era obra de carroñeros. Un examen de los restos mostró que una de las aves tenía 2 anillos en las patas. Los anillos estaban inscritos con JKK y TY 7350 This Museum Paris, lo que indicaba que las aves estaban siendo estudiadas por científicos de This Museum. ¿Quién cometió el crimen y por qué es un misterio? Pero la policía tiene algunas teorías. Las cabezas de buitre a veces se venden en el mercado negro y tienen usos en la medicina tradicional o en hechizos. Según la Fundación para la Conservación de los Buitres, las cabezas de buitre a veces se usan en rituales diseñados para generar buena suerte. Son particularmente populares en tiempos de presión social, como las elecciones y antes de los partidos de fútbol. No está claro si la persona que removió las cabezas fue la misma que envenenó a los animales, si es que fueron envenenados. El burro pudo haber ingerido accidentalmente algo que fue dejado para otro animal, lo que luego tuvo un efecto en cadena en los carroñeros. Sin embargo, esta no es la primera vez que ocurre una muerte masiva de buitres, en 2026. La Fundación para la Conservación de los Buitres ha registrado otros 2 incidentes solo en África. El primero fue un envenenamiento accidental en un parque nacional en la frontera entre Kenia y Tanzania, donde los buitres comieron carne envenenada que había sido dejada para los leones. El segundo fue un ataque deliberado a aves en Burkina Faso, donde los cuerpos se vendieron en el mercado negro. El burro, los buitres y los cuervos fueron enterrados en el lugar donde fueron encontrados. Mientras la investigación sobre el misterio continúa, parece probable que este no será el último de estos escalofriantes incidentes. Número 4. Desde que fue lanzado en 2021, el telescopio espacial James Webb ha estado ampliando los límites de lo que sabemos sobre nuestro universo. A principios de 2026, los científicos confirmaron un descubrimiento que el telescopio había hecho meses antes. La galaxia más lejana jamás detectada. Cuando los científicos observan el espacio profundo, en realidad están mirando hacia atrás en el tiempo. La luz tarda en llegar a la Tierra. La luz es rápida, así que a distancias cortas, el tiempo que tarda la luz es relativamente corto, pero cuando miramos más lejos, la luz de estos objetos distantes tarda cada vez más en llegar hasta nosotros. Eso significa que, en efecto, vemos cómo era el objeto cuando la luz salió de él por primera vez, lo que podría haber sido hace millones o incluso miles de millones de años. Según cálculos científicos, la mancha de luz amarilla y roja detectada por el telescopio espacial James Webb salió de su punto de origen hace más de 13.000 millones de años. Eso significaría que se originó en una época en la que el universo tenía solo unos pocos cientos de millones de años. El cálculo de la edad se basó en la distancia a la que aparentemente se encontraba el objeto con respecto a la Tierra. Parecía estar a 33.8 mil millones de años luz de distancia. El tiempo que tardó la luz en llegar a la Tierra no parece coincidir con la distancia de la misteriosa galaxia. La galaxia estaba mucho más cerca de nosotros cuando la luz salió de ella por primera vez, cuando el universo aún era joven. Al principio, los científicos no podían estar seguros de que estos cálculos fueran correctos. Era posible que algún tipo de lente gravitacional o algo más pudiera hacer que un objeto mucho más cercano pareciera estar más lejos. Se creó un nuevo proyecto llamado Miracle or Mirage para determinar cómo podría llamarse esta galaxia. Eso permitió a los científicos confirmar su edad y distancia y le dio un nombre a la galaxia, que ahora se conoce como MOMZ14. Lo que hizo que los científicos estuvieran tan inseguros fue la extrema edad y distancia de la galaxia. Mostraba propiedades que los científicos no esperaban ver tan cerca del inicio del universo. Para comparar, la distancia en el tiempo entre el inicio del universo y MOMZ14 es más corta que la distancia entre el origen de los tiburones en la Tierra y la actualidad. En este punto, los científicos pensaban que deberían estar viendo las galaxias más tempranas del universo, que estarían compuestas casi exclusivamente de hidrógeno y helio. Estos son los elementos más simples, formados solo por unas pocas partículas subatómicas. También fueron los primeros átomos en existir en el universo. Pero cuando los científicos analizaron la luz proveniente de MOMZ14, encontraron algo inusual. Las líneas de emisión de la galaxia indicaban la presencia de nitrógeno y carbono. Según nuestros modelos del universo temprano, estos elementos no deberían haber existido.
Se forman en los núcleos de las estrellas y solo se dispersan en la galaxia al final de la vida de la estrella. La presencia de estos elementos en MOMS 14 dejó a los astrónomos confundidos y buscando respuestas. Parecía sugerir que nuestros modelos del universo temprano no eran tan precisos como pensábamos al principio. Los científicos esperan que el lanzamiento del nuevo telescopio espacial Nancy Grace Roman, más adelante este año, pueda ayudarnos a resolver algunos de estos misterios del universo temprano. Número 3. William Neal McCaslin desapareció sin dejar rastro el 27 de febrero de 2026. Después de más de un mes de búsquedas exhaustivas, no se ha encontrado ningún rastro del hombre desaparecido y la atención ha comenzado a centrarse en su misteriosa carrera militar. McCaslin es un general de división retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y un ingeniero astronáutico. Según quienes lo conocían, seguía siendo normalmente la persona más inteligente en la sala, aunque estaba lidiando con confusión mental en el momento de su desaparición. Vivía con su esposa en Albuquerque, Nuevo México, y se había mantenido activo después de que su carrera militar terminara hace más de una década. Seguía involucrado en la ciencia, trabajando para varias empresas del sector privado en los campos de nuevas tecnologías. A McCaslin también se le describía como un entusiasta de las actividades al aire libre y disfrutaba hacer senderismo en el terreno accidentado no muy lejos de su casa. La última vez que se le vio fue alrededor de las 11 de la mañana el día de su desaparición, y esa mañana había tenido contacto con el técnico, quien se fue aproximadamente a las 10 de la mañana. Una hora después, su esposa salió de la casa para hacer unos mandados, y cuando regresó poco después del mediodía, McCaslin no estaba por ningún lado. No era raro que él saliera de la casa y que McCaslin se fuera de excursión solo normalmente no sería motivo de preocupación. Pero las cosas que dejó atrás hicieron que de inmediato se diera la alarma. En la casa se encontraron los dispositivos que llevaba puestos de McCaslin, junto con su teléfono y sus lentes. Era increíblemente inusual que McCaslin saliera sin estos objetos. Sus botas de senderismo fueron encontradas en otra propiedad que él poseía, aproximadamente a 200 millas de su residencia en Albuquerque. Si hubiera ido de excursión, habría estado muy poco preparado. Después de registrar las residencias, los únicos objetos que no se pudieron localizar fueron la cartera de McCaslin, un arma, su funda y una mochila roja. Cuando se dio la alarma, la policía recibió numerosas pistas. Al menos una persona creyó haberlo visto en el inicio del sendero blanqueado en el cañón Piedra Lisa, pero no se sabe si ese avistamiento fue confirmado. La búsqueda de McCaslin ha arrojado una posible pista, una sudadera de la Fuerza Aérea de Estados Unidos encontrada a 1.25 millas al este de su última ubicación conocida. No se ha confirmado si la prenda realmente pertenecía a McCaslin, pero el hallazgo llevó a los investigadores a enfocar las búsquedas en ese lugar. El esfuerzo de búsqueda utilizó helicópteros equipados con una cámara infrarroja. La policía esperaba que si él había tenido problemas en las montañas, pudieran detectar su firma térmica de esa manera. Desafortunadamente, el clima cálido hacía imposible diferenciar cualquier firma térmica de origen humano del calor del paisaje circundante. Junto con los avistamientos reportados, la policía también recibió muchas teorías y sugerencias que entraban en el terreno de las teorías de conspiración. La desaparición de McCaslin recibió mucha cobertura mediática debido a su pasada carrera militar. Después de una carrera enfocada en trabajar con tecnologías avanzadas, McCaslin fue nombrado comandante del Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea en la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson en Ohio. La base tiene una larga historia de asociaciones con ovnis, particularmente el incidente de Roswell. Según su esposa, la única interacción de McCaslin con la comunidad ovni fue a través de Tom DeLonge, quien lidera un movimiento para revelar información sobre ovnis. Ella afirmó que él había trabajado como consultor para DeLonge, dándole consejos sobre asuntos militares y científicos para sus libros. Incluso si McCaslin tenía conocimientos internos sobre el tema, dejó las Fuerzas Armadas 13 años antes de su desaparición. La policía cree que es poco probable que su carrera militar haya tenido algún impacto en su desaparición y le recuerda al público que ellos se basan en hechos y no en teorías de conspiración. Se describe a McCaslin como de 1.80 metros de altura y 72 kilos de peso. Tiene ojos azules y cabello blanco, y cualquier persona que tenga información puede comunicarse con la línea de denuncias de la oficina del sheriff del condado de Bernalillo al 5-468-7070. Número 2. El 14 de enero de 2026, una tripulación de 4 astronautas amerizó en el Océano Pacífico después de una evacuación médica desde la Estación Espacial Internacional. Fue la primera vez en la historia que se realizó una evacuación de este tipo, y la verdadera causa detrás de ella sigue siendo un misterio.
5 meses antes, el 1 de agosto de 2025, la tripulación de 4 personas de la misión Crew 11 fue lanzada a la órbita como parte del programa de tripulación comercial de la NASA. El equipo estaba compuesto por los astronautas de la NASA Mike Fink, Saina Cartman, así como el japonés Kimi Yayoi y el cosmonauta Oleg Platinov. Fink era el más experimentado del grupo y uno de los astronautas más experimentados de la NASA en general, que sigue activo. Es uno de los pocos estadounidenses calificados para pilotar el transbordador espacial, el Soyuz ruso, el Boeing Starliner y el SpaceX Crew Dragon. Esta sería su 4ª misión a la EEI y esperaba participar en su 10ª caminata espacial. Pero el día antes de que se realizara esa caminata espacial, ocurrió algo muy extraño. Según Fink, había terminado sus preparativos y estaba cenando cuando de repente se sintió mal. Cuando informó esto a los medios meses después, no dio muchos detalles sobre lo que sucedió, pero sí dijo que recordaba no sentir ningún dolor. Pero de repente se dio cuenta de que no podía hablar y los otros miembros de la tripulación notaron que algo andaba mal. No había un médico a bordo de la Estación Espacial Internacional, así que la tripulación tuvo que comunicarse con alguien en tierra mientras intentaban averiguar qué le pasaba a Fink. Usaron la máquina de ultrasonido portátil que había a bordo de la estación y lograron estabilizar a Fink. Fink no estaba en peligro inmediato, pero la NASA decidió que era mejor que regresara a la Tierra para más revisiones. La organización le dijo a los medios que esto no era una emergencia, sino una precaución. Cuando se hizo el anuncio de la evacuación, la identidad de Fink se mantuvo en secreto. Los 4 miembros de la misión Crew 11 fueron traídos de regreso a la Tierra y llevados a revisiones, lo cual era el procedimiento estándar. Pero comenzaron a circular rumores sobre la identidad del astronauta enfermo y Fink dio a conocer su identidad voluntariamente. Fink dijo que estaba en buen estado de salud y que no tenía idea de por qué de repente se había enfermado. De regreso en la Tierra, se realizaron múltiples revisiones. Pudo confirmar que se había atragantado mientras comía y las pruebas revelaron que no había sufrido un ataque al corazón. Pero más allá de descartar esas 2 causas, los doctores no han podido determinar qué fue lo que realmente sucedió. Según Fink, la NASA actualmente está revisando los expedientes médicos de otros astronautas para ver si algún patrón podría dar pistas sobre lo que realmente le sucedió a él. Pero son reacios a revelar demasiada información sobre el incidente médico de Fink para que otros astronautas no teman que su propia información privada se haga pública. Por esta razón, es posible que el público nunca sepa la respuesta a este misterio. Número 1. Solo unas horas después del inicio de la nueva guerra en Irán, una extraña estación de radio comenzó a transmitir desde algún lugar en el sur de Europa. Sonaba como algo de la Guerra Fría, pero pronto quedó claro que esta era una guerra mucho más moderna. Las estaciones de números son un fenómeno que ha fascinado a los entusiastas de la radio y a quienes se interesan por el espionaje durante décadas. Se usaron por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial, pero se hicieron más conocidas durante la Guerra Fría. Las estaciones transmitían lo que parecían ser una serie de números aleatorios, a menudo con una voz monótona y escalofriante. Para la mayoría de los oyentes, no habría manera de determinar qué significaban realmente los números. Pero los espías desplegados podían descifrar los mensajes usando un libro de códigos especial. Las estaciones de números eran útiles, ya que cualquiera podía sintonizarlas. No requerían equipo especializado, y a menos que el espía fuera atrapado con las manos en la masa, no había manera de que el enemigo determinara quién las estaba escuchando. Los códigos también cambiaban regularmente, lo que significaba que eran casi imposibles de descifrar. En una época antes de los dispositivos cifrados y métodos de comunicación como los que tenemos hoy, eran la mejor manera de mantener a un espía actualizado sin llamar la atención sobre él. Pero el sistema tenía algunas desventajas. No había manera de que el espía respondiera, ni de que el remitente supiera si el espía siquiera había recibido el mensaje. A medida que la tecnología ha mejorado, las estaciones de números han caído en desuso. Todavía hay algunas estaciones al aire hoy en día, incluyendo el infame zumbador, pero V32 fue la primera nueva estación de números en comenzar a transmitir en años. Entró en funcionamiento el 28 de febrero de 2026, apenas 12 horas después de los primeros ataques a Irán. La transmisión comenzó con la palabra atención en farsi, repetida 3 veces antes de que se leyeran cadenas de números. Según los entusiastas de la radio que captaron la transmisión, estos primeros mensajes parecían ser leídos por una persona real, aunque pregrabados. El mensaje se dividió en varias secciones, y cada una duraba aproximadamente 15 minutos. En general, la transmisión duró algunas horas antes de salir del aire. Horas después, parecía que regresaba para repetir la transmisión anterior.
Al principio, la gente especuló que la transmisión podría haber sido realizada por las autoridades en Irán. La estación de radio parecía estar transmitiendo desde algún lugar de Europa Central o del Sur, pero era difícil precisar más. Luego, el 16 de marzo, la transmisión fue interrumpida. Alguien estaba intentando usar un interferidor tipo burbuja para impedir que se transmitieran los mensajes. Este era el mismo método que las autoridades en Irán habían usado para interrumpir transmisiones de radio en el pasado, y los analistas asumieron que ellos eran quienes intentaban cerrar la transmisión de B-32. Eso los descartó como las personas detrás de la estación de números, pero no necesariamente confirmó quién estaba detrás. B-32 continuó transmitiendo después de cambiar a otra frecuencia de radio. Un análisis adicional permitió a los entusiastas de la radio precisar mejor la ubicación del transmisor. Parecía provenir de una zona de Alemania, utilizada como área de entrenamiento restringida por el ejército de Estados Unidos. Esto pudo haber señalado a Estados Unidos como la fuente de la transmisión. La CIA ha utilizado estaciones de números en el pasado, aunque los analistas señalan que la estación parecía haber sido armada apresuradamente. En los primeros días de la transmisión, se podía escuchar un ruido extraño, que se cree que era una alerta, advirtiendo al emisor que estaba operando en canales no encriptados. Parecía que la estación de radio estaba siendo reutilizada para otro propósito, y la configuración no se había actualizado completamente para este nuevo papel. Incluso si el ejército de Estados Unidos o una agencia de inteligencia está detrás de la estación misteriosa, eso no responde a la pregunta de por qué la están transmitiendo en primer lugar. Es posible que esto sea simplemente para comunicarse con espías o aliados en Irán, especialmente después de que las autoridades allí restringieron el acceso a Internet. Pero también es posible que esto sea simplemente una distracción o una táctica psicológica para hacer que Irán se preocupe por quién podría estar recibiendo los mensajes. Muchas gracias a todos por vernos. Si les gustó este video, asegúrense de darle like. Además, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros futuros videos. Mi nombre es Top 5 Unknowns y los veo en el próximo.